el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado El peligroso retroceso en los derechos LGTBIQ+, con la participación de Ignacia Oyarzún Golcio, abogada y presidenta de la Asociación Organizando Transdiversidades, OTD Chile; Hilary Giner Carroll, investigadora del Núcleo de Diversidad y Género y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; Lucas Mezquita Quero, senador universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Conduce la periodista Diana Porras. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión del foro Hablemos Todos, el peligroso retroceso en los derechos LGBTIQ+. Recordemos este trabajo que realiza el Senado Universitario de la Universidad de Chile con Radio Universidad de Chile. De hecho, estamos transmitiendo a esta hora en vivo desde YouTube de Radio Universidad de Chile, acá en Sala Máster de nuestra radio ubicada en Miguel Claro 509 Providencia, que ha sido parte de la casa para recibir a nuestros invitados e invitadas en cada uno de los ciclos. Transmisión entonces, saludamos a quienes están por YouTube a esta hora y luego para quienes escucharán en la retransmisión del programa que va cada martes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Chile, Educación en el Aire, programa del Senado Universitario. Solo como un paréntesis al inicio, además compartimos las excusas de Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, que habitualmente es el conductor de este espacio, pero que hoy lamentablemente no está acá, pero sí podemos decir es por una buena noticia, porque hasta ahora y de último minuto se confirmó la ceremonia oficial de la SCD, de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes, para entregar la versión de este ciclo de este año, pero que comprende en todo caso la programación del año anterior, el Premio Radio Fundamental de la Música Chilena. Así que, bueno, nuestro director está recibiendo ese premio en representación del trabajo que hace el equipo de programación acá de radio y que se entrega a los diversos medios de comunicación que tienen la mayor presencia de música chilena en sus parrillas programáticas, que va mucho más allá del 20% de la ley. Así que Radio Universidad de Chile por segundo año consecutivo recibe ese premio y nos sentimos orgullosos y orgullosas, así que queríamos también mencionarlo. De inmediato vamos a la introducción a propósito del tema en el seminario, en el foro de hoy, y quiero compartir como introducción lo siguiente. En el marco del mes del orgullo, como representantes de la Universidad de Chile, que en 2023 aprobó a través de su Senado Universitario la política de diversidades y disidencias sexuales y de género, queremos reflexionar sobre el retroceso en los derechos de esta comunidad. Un antecedente de esto es el documento que firmó Donald Trump a comienzos de 2025, actual presidente en su segundo mandato de Estados Unidos, que reconoce solo los sexos femenino y masculino, definidos como no cambiables. Asimismo, el mandatario argentino Javier Milei relacionó la ideología de género con el abuso infantil y la pedofilia. Las autoridades húngaras, en un tenor similar, prohibieron el desfile del orgullo programado para este 28 de junio en Budapest, basándose en una legislación que, según lo que interpretaron, prioriza la protección de la infancia frente a otros derechos fundamentales. A nivel nacional, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil dio a conocer el informe número 23 de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, que, ojo, arrojó en 2024 este mayor retroceso en derechos LGBTIQ+, desde el retorno a la democracia. Bueno, y eso es lo que nos convoca hoy y para eso vamos a saludar a quienes nos acompañan acá presencialmente en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Ignacia Oyarzún Golcio, abogada y presidenta de la Asociación Organizando Transdiversidades. Ignacia, bienvenida.
Hola Diana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar temas que son tan importantes para lo que está pasando ahora, no solamente para nuestra comunidad, sino que también para la sociedad en general, porque hemos visto que todos los avances en retroceso, digamos, paradójicamente, que han habido, que vienen de la mano con discursos que son abiertamente odiantes o más de corte fascista, traen consigo también una disminución de la democracia. Por lo tanto, es muy importante hablar de estos temas y relevarlos a nivel social para poder también hacer énfasis en lo que no queremos como sociedad y en lo que hay que cambiar ahora antes de que sea demasiado tarde. Así que muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias por responder esta invitación. Hilary Giner Carroll, investigadora del Núcleo de Diversidad y Género y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bienvenida también. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Acá también a mi lado, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Mezquita Quero. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir dialogando, compartiendo algunas interrogantes, poder compartir con ustedes partes de estas reflexiones, de esta preocupación, incertidumbre cuando pensamos en el futuro de estos derechos que, como se decía, bueno, se han logrado también con dificultad en el debate y que muchas veces tiene que ver incluso con la vida o muerte. Así que esa es la intención de dialogar en esta jornada. Ignacia, quería comenzar con lo siguiente. ¿Cuáles crees que son las causas? Sé que es una pregunta amplia, pero podemos ir desarrollándola en el camino. Las causas de estos retrocesos. Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con el establecimiento de discursos y de políticos y de partidos políticos que son abiertamente antiderechos. Y esto es un fenómeno que no solamente ocurre en Chile, o sea, Chile prácticamente ha sido el remanente, digamos, de un movimiento que ha sido a nivel mundial, que tiene que ver con el ascenso a posiciones políticas de distintos grupos que abogan, digamos, por el retroceso de derechos. Esto se ha visto, digamos, lo vemos nuevamente en Estados Unidos, se vio anteriormente también con el ascenso de Donald Trump. Se ha visto con el partido de Vox en España, con Jair Bolsonaro en Brasil, ahora con Milei en Argentina y también con digamos, los discursos y como el levantamiento también de Kast, digamos, en Chile. Entonces, es un fenómeno mundial que tiene que ver también con cómo se articulan finalmente estos movimientos que son antiderechos y cómo también a través de los medios sociales de comunicación más hegemónicos, a través también de los recursos a los cuales se les otorgan muchas veces también por grupos que son, digamos, que tienen mucho acceso a recursos y a medios de comunicación social, finalmente tienen una plataforma constante para emitir constantemente este tipo de discurso y posicionarse políticamente también para llegar al poder y de esa forma también ejercer finalmente todas estas condiciones, digamos, que tienen este movimiento que finalmente también aboga por la restricción de derechos, también está señalando y específicamente también aquí a la comunidad LGBTIQ+, como un enemigo. Entonces, finalmente eso también refleja movimientos, digamos, que ocurrieron en el siglo XX con el ascenso del fascismo, digamos, con un enemigo social común al cual atacar, y eso finalmente también permite que estos grupos se mantengan en el poder, estableciendo grupos vulnerados finalmente como un enemigo social. Profesora, mencionaba Ignacia distintos hechos, hitos en el mundo, algunos más históricos, otros más recientes. Pero ¿qué podemos profundizar a propósito de ese contexto histórico y social de lo que podemos ver está sucediendo en la actualidad con estos temas? Sí, bueno, yo creo que Ignacia básicamente como presentó un buen recorrido ahí, yo creo que tal vez yo agregaría que creo que lo más reciente también tiene que ver con ciertos miedos también respecto a esta idea de cómo, entre comillas, ¿no? Como el libro de Judith Butler que dice deshacer el género, ¿no? O sea, efectivamente también ahí hay esta idea de desestabilización de género que de alguna forma también se va entroncando, ¿no? También con esto de discursos religiosos fundamentalistas que tienen que ver con la familia cristiana, ¿no? Que tiene que ver con esto de que solamente hay dos sexos biológicos y que también tiene que ver, ¿no? Y yo creo que esto es tal vez algo que no se habla suficiente, pero también tiene que ver con movimientos incluso feministas trans excluyentes, que me parece muy preocupante y donde, por ejemplo, podemos ver
en particular en ciertos países, ¿no? Como España o Inglaterra, y tal vez ahí la mujer más conocida es, por ejemplo, la J.K. Rowling, ¿no? Esta autora de Harry Potter, que de alguna forma también van, de alguna forma, promoviendo, ¿no? Esta idea de la mujer biológica, ¿no? Y en ese sentido que se tiene que parar, ¿no? Este avance, ¿no? De ciertos derechos trans, o esta idea de cómo la mujer trans, como de alguna forma, como una mujer que es un hombre disfrazado, ¿no? Esta idea de como el hombre con peluca, ¿no? Y lo dicen de esa forma, ¿no? Son netamente discursos de odio, y han agarrado bastante vuelo, yo diría, en los últimos 10, 15 años, ¿no? En Chile también tenemos cierto movimiento de ese tipo, y no nos debería sorprender, porque efectivamente ese tipo de alianza ya se produjo, por ejemplo, en el año 80 en Estados Unidos, entre estas mujeres feministas radicales, ¿no? Por ejemplo, antitrabajo sexual, antipornografía, que hicieron alianzas, ¿no? Con esta derecha ya extrema cristiana, ¿no? De esta alianza cristiana que surgió en la época de Ronald Reagan, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que eso también es algo como tal vez un elemento que es y no es nuevo, pero que efectivamente también ha impulsado, ¿no? Dentro de ciertos sectores que tal vez nos podría sorprender, ¿no? Estos discursos que son de odio, ¿no? Y en ese sentido me parece muy preocupante que efectivamente también de repente dentro de ciertos movimientos sociales, movimientos de mujeres o de una cierta izquierda, porque hemos visto eso en España, ¿no? Efectivamente, incluso dentro de los partidos que entre comillas eran más centro-izquierda, de repente discursos muy antitrans, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, ojo, porque ahí eso también abre, ¿no? Como la puerta hacia alianzas antitrans que de alguna forma están dentro de todo el espectro político y que se organizan en torno a estos como fantasmas, como, entre comillas, ideología de género, ¿no? O como la misma figura de Judith Butler, que de repente van y como queman retratos de ella, ¿no? Y como que arman protestas fuera de charlas de ella, ¿no? Entonces, como que también, en general, es esa idea de como un gran miedo frente a eso, ¿no? De pensar género de otra forma, de múltiples géneros, de género más fluido, de género no binario, y de alguna forma eso es como algo que también entonces se demuestra a la hora también de empezar a tocar ese tema de infancia. Yo creo que no es coincidencia tampoco, ¿no? Esto de empezar a asociar también esto con qué pasa con la infancia, ¿no? Esto de la idea de simplemente hablar de educación sexual integral o hablar de temáticas trans o temáticas, digamos, de diversidad y disidencias sexogenéricas de por sí como algo negativo para la infancia. Y eso también es algo como muy prevalente, ¿no? Y lo vimos durante esto de la Convención Constitucional, cuando empezaban a circular también discursos de ultraderecha, ¿no? Que asociaban también esto de una cierta idea de agenda trans, que de por sí iba a ir como en desmedro de las infancias, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a esto, lo más reciente, que es esto de esta idea de terminar con el programa PAIC, ¿no? Porque es todo este discurso también en términos de vincular, ¿no? Lo trans con alguna forma como una vulneración de derechos de DNA cuando es exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, ese programa es súper importante para las infancias trans en este país. Sí, tenemos incluida, de hecho, por ahí una pregunta ya en concreto sobre ese programa, así que queremos profundizar en particular sobre ello en unos minutitos más. Lucas, según su experiencia, ¿cómo han impactado estos retrocesos en los derechos de la comunidad LGTBIQ+, en su forma de organizarse, sus acciones o el desarrollo del activismo? Bueno, yo empecé el activismo hace muy poco, post pandemia. Creo que tenía, como en mi imaginario personal, tenía el recuerdo de un activismo previo a la pandemia, como en el contexto del estallido social, muy activo, que era también el momento donde se dieron como estos cuestionamientos, estas preguntas, estos movimientos, pero ya con la pandemia se vieron muy, no sé si desarticulados y disminuidos, pero también en este tema de el estar encerrado, la individualización, la atomización de las personas.
y que ya después, como dijo aquí Hilary, en la convención se empezaron a ver cuestionamientos a avances que ya se creían ganados, como este cuestionamiento a las identidades, a las infancias, el tema de poner sobre la mesa una agenda trans. Creo que fue muy fuerte para las personas de la población LGBT, pero ya iba, como se estaba consolidando de nuevo un activismo como una forma de organización, que ya ahí se quebró, como después de todo el tema del rechazo, se anduvo quebrando, empezaron a haber disputas, y ahí quedó. Ahora igual yo empecé a ser activista oficialmente hace 1 o 2 años, y yo ahí empecé a sentir que estaba como todo muy fragmentado, como ya tampoco había un ideal que perseguir. eh, Igual debo decir, muy a título personal, que por lo menos en Chile con varios avances que se habían tenido, como que se vio todo muy quieto. Se dijo como, ya, como por qué vamos a seguir luchando. Pero ya ahora con los retrocesos, con el tema de la circular del Ministerio de Salud contra el PAI, creo que ahí se volvió ya con fuerza ciertos grupos activistas más enfocados en lo trans, pero que me parece muy relevante porque, como decía Hilary, hay que cuidar a las infancias, como es un programa que, a diferencia de lo que se dice, es un programa que cuida a infancias y adolescencias que son el futuro de este país. Eso. La siguiente pregunta nos interesa poder pasar el turno de cada uno, una. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer o desde qué perspectiva se podría enfrentar este adverso escenario global? Ignacia. Es una pregunta potente y creo que, claro, podemos nosotros dar fórmulas de cuáles podrían ser aproximadamente, digamos, las directrices para esto, pero claro, o sea, finalmente nos encontramos frente a un movimiento tan grande, con tanto poder político y comunicacional, que muchas veces es complejo, porque también socialmente ya hay mucho arraigo de estos discursos digamos, en la sociedad en general. Entonces, esto tiene que ver básicamente también con avanzar en educar a la población, en sensibilizarla, porque precisamente la falta de información es lo que ha permitido el avance finalmente de estos grupos que son antiderechos. Entonces, creo que ahí también es importante que desde las organizaciones sociales, desde la academia, y digamos desde distintos espacios en los cuales digamos podemos hacer resistencia frente a esto, es educando a la población, es visibilizando a la comunidad, es visibilizando las problemáticas de nuestra comunidad, la realidad, digamos, de exclusión que ha sido histórica para nuestra comunidad. Y al mismo tiempo sensibilizar, porque acá no hablamos de cosas que son ideológicas, acá hablamos de derechos humanos, y lo cual se agrava evidentemente cuando estos grupos pretenden avanzar en el retroceso de derechos humanos de niñeces y adolescencia, que son grupos más vulnerables aún, y si lo consideramos también la interseccionalidad entre la niñez y lo LGBTQ+, esto se agrava mucho más, porque precisamente las primeras espacios de discriminación para la comunidad es en la familia. Y por lo mismo es importante educar, porque es la fórmula que hemos visto también desde las organizaciones sociales, a través de la cual se puede hacer comunidad, se pueden salvar vidas. Y ya está demostrado también que el apoyo de la familia es fundamental para la vida de la niñez y adolescencia, trans particularmente. Aquí hay una esperanza de vida que es de 35 años para nuestra comunidad. Eso muchas veces no se dice, no se sabe, y eso también es grave en el entendido de que esto viene, por un lado, por los crímenes de odio, que también están respaldados y legitimados finalmente por este tipo de discurso, y por otro lado el índice de suicidio, que también es bastante alto. Por lo mismo, el apoyo de la familia es fundamental, la educación de la sociedad también es fundamental, la integración social, ya sea a través de normativas o políticas públicas establecidas para la integración en espacios laborales, para, digamos, la posibilidad de poder seguir estudiando, que también ha sido derechos que han sido, digamos, históricamente negados a la comunidad trans particularmente, y también LGBTQ+, son fundamentales para poder hacer esta integración social y hacer el cambio social. Muchas veces también las personas frente al desconocimiento se quedan con este tipo de discursos, se quedan también con esta figura, digamos, caricaturesca de el enemigo social, y por lo mismo, a medida que más
personas de la comunidad se integran en la sociedad, es menor la violencia la cual se vive. Por lo mismo, creo que de nuestra vereda, digamos al menos, lo que podemos hacer ahora es educar a la población, sensibilizarla y también velar y empujar finalmente para que hayan avances legislativos y políticas públicas de integración social, para que esto, digamos, no siga siendo una realidad que hemos visto históricamente y que lamentablemente pretenden también retroceder en todos los avances, lamentablemente los grupos que en este momento tienen mucho arraigo social y poder político y comunicacional. Ignacia mencionaba, profesora, varios aspectos, espacios, educación, academia. ¿Qué podemos decir en esta, que también es una gran interrogante de cómo enfrentar lo que se está viviendo actualmente? Yo creo que igual, claro, hay diversas formas de pensar esto de cómo qué hacer, ¿no? Y yo creo que lo que planteó ya Ignacia así respecto a esto también es como, claro, desde movimientos sociales, como OTD, que hay que reconocer ha sido como una organización clave en todas estas luchas, ¿no? De los últimos 15, 20 años, porque efectivamente también yo creo que a veces, claro, se pinta como si fuese solamente un tema de políticas públicas o solamente un tema de avances desde arriba y se invisibiliza, ¿no? Todo ese trabajo de hormiga de muchos años. Y además yo creo que es bien importante señalar, ¿no? Y recordemos ahí como que me pongo un poco como ese del sombrero como historiadora feminista, ¿no? Recordemos que durante mucho tiempo, en particular las mujeres trans travestis, fueron muy marginalizadas, ¿no? De los grupos LGBTQ+, porque efectivamente, y en particular ciertos grupos, ¿no? Que tenían como esta figura, ¿no? Como muy homonormativo de como del hombre macho homosexual, ¿no? Entonces, como que en ese sentido ha sido súper clave tener organizaciones como OTD, como el sindicato Amanda Joffre, como el sindicato Nefertiti, Afrodita, ¿no? Arcoíris, Antofagasta, estoy hablando como un poco a nivel, ¿no? País, pero y me encantó que hace poco, de hecho, abrieron, ¿no? Un archivo trans, ¿no? En el Archivo Nacional, y donde creo que hasta el día de hoy, de hecho, todavía está abierta una exposición que se llama Fuerza Travesti, y me parece por ese lado, como de la historia, es súper importante como tener, ¿no? Esto de fuentes y archivos y esa historia como de alguna forma para no borrar también, ¿no? Ese historial de luchas, porque eso es súper importante también, ¿no? Porque al día de mañana, ¿no? Se pueden empezar, ¿no? a dominar este discurso más fake news, ¿no? Este discurso así como más de odio. Y no, pues, o sea, efectivamente aquí hemos avanzado, lo que hemos avanzado gracias también, ¿no? Al activismo de las personas que están en las calles, ¿no? Por esto de trabajo entre lobby, protesta, etcétera, que ha sido muy importante para llegar a esto como la Ley de Identidad de Género en el 2018, por ejemplo, ¿no? Y donde actualmente, y dicho eso, yo creo que sí todavía es importante ese tema como políticas públicas y no da lo mismo para quién votemos, ¿no? Por ejemplo, porque esto de tener actualmente una diputada como Emilia Schneider, ¿no? Primera mujer trans diputada en Chile, que antes fue la presidenta de la fecha además, ¿no? No es baladí, ¿no? Efectivamente ella también ha estado impulsando, por ejemplo, la ley José Matías, también esto de modificar la ley Zamudio, porque sabemos que la ley Zamudio en el fondo no tiene mucho, entre comillas, como dientes, ¿no? No es muy operante como esa ley. Entonces yo creo que también ahí es súper importante también lo más posible tratar de codificar, establecer ciertos pisos mínimos, ¿no? Como tener políticas públicas robustas para que el día de mañana no puede haber un tipo de retroceso total, ¿no? Respecto a ciertos avances, ¿no? Para la comunidad LGBTQ+. Y en ese sentido, yo creo que ahí también a veces puede surgir un cierto tipo también de desilusión o apatía, ¿no? En particular a la gente más joven, como que la política no sirve o como que la democracia no sirve, el voto no sirve. Y entiendo eso,
porque también, no sé, de mi generación igual vivimos, ¿no? También sentimientos muy similares, ¿no? En muchos casos, ¿no? Muchos años de concertación, etcétera. Pero yo creo que igual es súper importante no ceder frente, en particular, este avance del fascismo de ultraderecha que está ocurriendo a nivel global, a nivel regional. Solamente tenemos que mirar al lado lo que está pasando en Argentina, que es terrorífico, ¿no? Y también, ¿no?, tratar de asegurar que eso no pase en Chile, ¿no? Yo creo que eso es súper importante para que efectivamente podamos seguir de alguna forma avanzando y no con estos retrocesos tan violentos. Lucas, ¿cómo ves todo esto que han mencionado anteriormente, pensando en cómo enfrentar estos distintos puntos de vista? Me quería sumar a las palabras de Ignacia con el tema de el rol que tienen las universidades y la academia en el respeto, en la promoción de los derechos. Creo que en el contexto en el que estamos, que igual está la incertidumbre de si a fin de año quién nos va a presidir, que está muy latente que pueda haber un gobierno de extrema derecha. Creo que actualmente es muy importante que la universidad, por lo menos la Universidad de Chile, fortalezca sus políticas de género, tanto de disidencia, diversidades, como la enfocada a las mujeres, las de no acoso, porque son después, son cosas que al gobierno que venga, si es que es de extrema derecha, le va a costar sacar, como en el contexto de que ya durante este año tratemos de fortalecer esas cosas, ya por lo menos la universidad va a ser un entorno, no sé si amigable, pero sí seguro para las personas que entren a estudiar a la universidad y también hacia afuera, por el rol público, comunitario que debiese tener la universidad. También otra cosa es que como hay que dejar esta idea de que como movimientos aislados, creo que actualmente ya eso llegó hasta el estallido, como cada movimiento era un movimiento, ahora empezar como a tejer redes entre los diversos movimientos, y salir también como, no sé, las personas trans solamente se dedican a temas de género, que por ejemplo la diputada Emilia Schneider también, además de mover estos proyectos de ley respectivo a ley no antidiscriminación, ley José Matías, también hace un trabajo excelente en materias de educación. También entendiendo que fue presidenta FECH, tiene un rol muy importante en la educación. Eso también permite vincular a la comunidad, a la población LGBT desde otros ámbitos, y también le hace ser más relevante. Y no nos deja como que antes era, no sé, la peluquería, la moda, el trabajo sexual. Ahora actualmente como que se nos deja solamente en temas de género, como si no pudiesen haber, no sé, personas trans hablando de economía, como no pudiesen ser economistas, no pudiesen ser, no sé, diversas cosas. Creo que el fortalecimiento de esas cosas que son más basales permitiría consolidar o poder, porque es un proceso global igual, entonces como poder estirar el chicle lo más posible para que nuestra sociedad no se vea, nuestra población LGBT chilena no se vea tan destruida, no sé si destruida es la palabra, pero tan perjudicada por estos avances, marginada por estos retrocesos a nivel mundial, que de todas formas nos van a, sea como sea, vamos a tener coletazos. Eso. Bueno, en respuestas anteriores ya citaban lo sucedido con este programa de apoyo a la identidad de género. Recordar que en mayo la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este informe en contra del programa, dirigido a personas trans de género no conforme entre 3 y 17 años, así como a sus familias, entre otros elementos. El documento recomienda suspender el programa. Hay
una serie de reacciones, voy a citar una, por ejemplo, el Colegio Médico señaló en sus redes sociales que este informe representa un retroceso en el derecho a una atención médica oportuna, basada en evidencia y centrada en el bienestar de las personas. Considerando que el documento no se alinea con la opinión especializada del Colmed y que existen diversos casos, como los mencionados en la introducción de este foro, donde autoridades han restringido derechos de la comunidad LGBTIQ+, sin argumentos basados en evidencia. Ignacia, ¿cómo combatir algo que tú también ahondabas en una intervención anterior? Por ejemplo, la desinformación respecto a los discursos, declaraciones, incluso emitidos por voces oficiales, legitimadas autoridades, bueno, entre otros. Sí, bueno, particularmente la Comisión Especial Investigadora número 57, que es particularmente la que se enfocó en el programa Acompañamiento en la Identidad de Género, estuvo principalmente compuesta por parlamentarios antiderechos. O sea, estaba ahí Kaiser, bueno, partiendo por Kaiser, digamos, y todo el equipo, digamos, antiderechos que les acompañan en el Congreso, personas que jamás han interesado en los derechos de la comunidad LGBTQ+, estaba muy interesado en este tema, bajo la excusa de que con mis hijos no te metas. Y es algo que no solamente dicen en Chile, sino que en todo el mundo. Principalmente aquí lo que se aprobó por esta comisión fue el informe que levantó precisamente claro, no la comisión, lo que pasa es que hubieron dos informes que se votaron. Entonces, hubo un informe que estaba, digamos, más relacionado al reconocimiento de los derechos de la comunidad, consigo también con las opiniones vertidas sobre profesionales médicos, especialistas en la materia, que era también la opinión universal sobre materias de derecho a salud trans, versus, digamos, el otro informe que fue el que se aprobó finalmente en esta comisión, por mayoría, digamos, de parlamentarios que estaban en ese espacio, que eran antiderechos, que era el informe republicano, que tenía que ver finalmente con toda esta desinformación, mentiras también que levantaron en este espacio, partiendo primero porque decían que las niñeces se hormonan, y eso no existe. O sea, y también aquí mezclaba lo que es el PAI con el acceso a terapia de reemplazo hormonal. Hay que separarlo porque el PAI, o el Programa de Acompañamiento de la Identidad de Género, establece acompañamiento psicosocial, es decir, psicológico y también de materia social, a la niña y a su familia, ¿ya? Acá hablamos solamente de eso, y eso parte desde los 3 años específicamente, pero no hablamos de hormonas, ni tampoco de bloqueadores hormonales, porque los bloqueadores hormonales se ocupan cuando la persona ya llega a la adolescencia, cuando le llega a la pubertad, no en la niñez. Y por lo mismo también aquí se mezclaron estas cosas para, digamos, posicionar finalmente mentiras que terminaron también por ahondar y llegar también a la sociedad que finalmente tampoco tiene información sobre estas temáticas. Ahora, claro, creo yo que también es alguna dinámica que se ha dado constantemente también en el Congreso, y también particularmente se dio en la Comisión de Derechos Humanos, la discusión sobre la reforma de la ley antidiscriminación. Finalmente también pudimos ver ahí el desenlace que hubo en la discusión parlamentaria, donde diputados y representantes del Estado hacían, digamos, apología a la violencia, y directamente emitieron discursos de odio en un espacio en el cual se supone que son personas elegidas para respetar los derechos de sus ciudadanos, y precisamente hicieron todo lo contrario. Creo que aquí también hay una responsabilidad política de los partidos y también de los políticos en no atajar a tiempo finalmente este tipo de situaciones, porque en la medida que se minimizan o se obvian los derechos humanos de las personas, terminamos finalmente en dictaduras o en, digamos, instauración de regímenes totalitarios, autoritarios, que finalmente no respetan los derechos fundamentales. Y eso también ha sido, digamos, la temática de estos discursos. Entonces, creo que también hay que ahondar en esto, porque no solamente es lo que afecta a nuestra comunidad, sino que también a la sociedad en general, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas mayores, los derechos de la niñez, los derechos de los pueblos originarios. O sea, están todos aquí los derechos fundamentales en juego, finalmente, si no se atajan ahora este tipo de discursos que finalmente terminan por legitimar el odio hacia grupos que han sido históricamente vulnerados o relegados de la sociedad. Sí,
Nos quedan algunos minutos todavía de este foro, tenemos varios temas que queríamos también reflexionar con ustedes, pero no quiero dejar de dar la palabra si es que quieren agregar algo más a propósito de lo que ha sido este contexto, de lo que pasó en el Congreso con el programa, algo también habían mencionado previamente, pero nos queremos dar el tiempo también para profundizar un poquito en esto. No sé si quieren agregar algo más a propósito de lo que ha sido este escenario. Yo solo diría que sí han habido algunos estudios ya que han salido. Por ejemplo, estaba leyendo que en Estados Unidos, que también en muchos estados, ya que como que cada estado decide, porque es un sistema federal, también ya han salido algunos estudios respecto a esto, qué pasa con estas infancias una vez que tú le quitas, ¿no?, este tipo de programa, ¿no?, de afirmación de género. Y efectivamente en esos estados las tasas de suicidio o intentos de suicidio crecieron un 72%, ¿no? Entonces yo creo que igual esto es algo, bueno, como dijo ya Ignacia, que efectivamente tiene que ver con derechos humanos y también tiene que ver con esto como de que quitar esos servicios puede ser literalmente un tema de vida o muerte. Y yo creo que también esto de mucho de este como chimuchina o esta cuestión así como fake news, en realidad como que están haciendo cirugías de cambio de sexo a un niño de 8 años, que no ocurre, ¿no? O sea, como que efectivamente hay mucho de esto así de mentiras que se esparcen vía YouTube o así como de WhatsApp, o no pienso en esto de estos afiches que hicieron, ¿no?, para la convención, que eran muy grotescos, ¿no?, donde asociaban esta idea de educación sexual integral con una niña con un dildo, ¿no? O sea, como que de alguna forma es como esto de realmente levantar este tipo de fantasma, ¿no?, que solamente viene de una cierta, yo diría como incluso hasta como locura de ultraderecha, ¿no?, como una fijación, ¿no?, en este tema que tiene que ver con sexualidad y que tiene que ver con el género. Y recordemos también que en general, o sea, cuando han surgido realmente grandes, digamos, escándalos, etcétera, pedofilia, etcétera, estamos hablando más bien de la Iglesia Católica, estamos hablando en muchos casos de figuras que son, ¿no?, como no Espiña, o sea, estamos hablando de personajes, ¿no?, Novoa, que eran de derecha, ¿no?, y que vienen también de como grupos fundamentalistas, ¿no?, de las iglesias. Entonces, al final es como bien, para mí por lo menos es como es como un nivel de doble discurso o distorsión de realidad que de verdad es muy preocupante, ¿no? Y donde las personas que terminan pagando los costos son efectivamente las infancias, ¿no? Y donde al final son las personas que se terminan matando por bullying, por esto, ¿no?, de depresión, por esto, ¿no?, así como de efectivamente no estar viviendo también, porque en muchos casos puede ser, o sea, les recuerdo, ¿no?, estos son temas que ya llevan bastantes años. Cuando llegó ese bus del odio, ¿no?, que decía no se equivoquen, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, la persona que era vocera de ese movimiento, que fue Marcela Aranda, tenía una hija trans, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esto, este odio, ¿no? En última instancia también tiene que ver con la violencia, el control de la mamá y los papás, ¿no? Y como esta idea de que van contra, ¿no?, como mi autoridad, y por eso también ese vínculo con autoritarismo y ese vínculo, ¿no?, con esto de los antiderechos, porque lo que estamos infringiendo en última instancia son los derechos de las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo claro. Bueno, vamos a hacer ahí la última intervención por los tiempos que nos quedan, pero Lucas, complementar si es que quieres agregar por lo del programa, pero también cómo vincular eso con los alcances de estos discursos de odio y estas políticas antiderechos en lo que es la violencia cotidiana de quienes son víctimas. Quería agregar sobre el tema de Marcela Aranda, que ahora también está muy en Estados Unidos, está
polémica de Elon Musk y su hija, que encuentro muy interesante la posición política desde la que se sitúa su hija, que rechaza completamente a su padre al haber transicionado desde una lógica de tú me compraste, como tú me hiciste, querías, esperabas desde la tecnología que te saliera como un superhombre. Estoy en contra de eso. Y ahí empezar también como la resistencia de las personas trans en Estados Unidos me parece espectacular. O sea, es terrible lo que se tiene que enfrentar, pero dentro de las resistencias encuentro que un trabajo bastante bueno y que también crea discusiones ya a nivel global, como estamos todos hablando de Elon Musk y su hija, cómo su hija quiebra la autoridad de una persona que se supone que es tan poderosa a nivel mundial. Y sobre las violencias cotidianas, al volver a estar presentes estos discursos de odio o como violencias solapadas y como que no quiere la cosa, también las personas como retroceden un paso, creen que ya como que se pierde el respeto. Es difícil, ha vuelto a ser difícil como no ser una persona tan normativa, como me voy a poner en mi caso, no sé, como tener el pelo pintado, salir como, no sé, con panties a la calle, ya la gente te trata distinto, en los locales comerciales como que el trato es distinto, no creo que con esta apariencia pueda llegar a tener un trabajo común y corriente, y creo que eso hace, no sé, un par de años como que era un poco más fácil, como que se estuvo hablando mucho tiempo, sobre todo desde las transnacionales, como la inclusión, bla, 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 como ponían en sus logos durante junio la bandera del arco iris, y eso ya no está, como es algo que se ha perdido, porque ya no le servimos, no estamos de moda, como el total de la población cree que nosotros estamos desestabilizando el poder como en este contexto global de miedo, de incertidumbre, de crisis, de guerra. Se está buscando un culpable y ahora somos nosotros. Como nosotros con las hormonas estamos desestabilizando el poder, con, no sé, un montón de cosas. Queremos echar abajo el Estado, queremos destruirlo todo, entonces se nos ataca de diversas formas. Ignacia, hace poquito también salía la ley Zamudio, esta ley antidiscriminación que en 2012 se promulgó en Chile. Escuchaba por ahí que decía no tiene los suficientes dientes al respecto, pero claro, se ingresa una reforma a dicha ley que se tramita en el Congreso desde 2019. ¿Cómo ves esta actual normativa, los cambios que se necesitan? Bueno, ¿y algún otro punto que quisieras agregar considerando ya el cierre? Bueno, sí, la ley antidiscriminación o ley Zamudio también como se conoce, es una ley más bien cosmética, no es una ley con una incidencia real, es más bien una ley que se estableció en Chile para, por un lado, quedar bien ante la opinión internacional, para que el Estado de Chile dijera, digamos, por ejemplo, en Naciones Unidas o en OEA, tenemos ley antidiscriminación. Pero finalmente la realidad es que esa ley no tiene ninguna, digamos, asidero real. O sea, hizo parte básicamente porque no establece ningún tipo de resarcimiento de perjuicios a la persona la cual fue víctima de la discriminación. Asimismo, por ejemplo, establece que las multas que se corran, digamos, a la persona que discriminó, a la entidad que discriminó, van a beneficio fiscal. Digamos, van al Estado, que finalmente tampoco establece políticas públicas contra la discriminación. Asimismo establece criterios desiguales a la hora de poder ejercer la acción, por ejemplo, ante los tribunales, ya que, por ejemplo, establece un plazo de días, versus, por ejemplo, otros plazos legales que en materia de patrimonio, por ejemplo, pueden pasar años y digamos, y el plazo sigue vigente. Y en este caso no es así. Entonces, lo que vemos finalmente con esta ley es que es una ley cosmética,
para quedar bien ante la opinión internacional, pero no así, digamos, en el efecto real que puede tener la población que ha sido discriminada. Creo yo que era, bueno, finalmente lo que también se levantó desde la Comisión de Derechos Humanos en esa oportunidad, también digamos con la diputada Emilia Schneider encabezando todo esto, con su equipo también, a los cuales les mando un saludo porque también son personas que yo sé que lo han dado todo para poder avanzar en esto, es precisamente, por ejemplo, establecer lineamientos claros sobre esto. O sea, primero, plazos que, digamos, sean acorde a los plazos legales para como otras materias, digamos. Asimismo, digamos, el peso de probar finalmente también recae muchas veces sobre la víctima, la cual tampoco tiene las herramientas necesarias para poder hacerlo. También ahí tiene que haber un cambio. Y también, digamos, por ejemplo, que se puedan reparar los perjuicios ocasionados a la persona. O sea, la persona en la cual fue víctima de la discriminación es inaudito que, digamos, hay un limitado beneficio fiscal que tampoco, digamos, debería correr, digamos, en esta materia. Y también, precisamente, creo yo, lo más importante es una institucionalidad antidiscriminatoria. Es algo que no existe en Chile. O sea, podemos entender también que, por ejemplo, hay servicios para niñez, lo que era Sename, digamos, evidentemente funcionan mal por lo que hemos visto, Senama también, Senadi, pero finalmente no existe uno para la comunidad LGBTQ+. Creo yo que es el primer escalón, ¿ya? Creo que evidentemente que hay que avanzar también en las otras institucionalidades, digamos, antidiscriminatorias que existen para otros grupos de protección, pero también, digamos, ni siquiera existe uno para la comunidad LGBTQ+. Entonces, finalmente quedamos también relegados muchas veces a servicios que no están especializados en esta materia y el acceso a los derechos, evidentemente, que también se limita. El acceso a la justicia también se limita. Y por lo mismo hay una desigualdad que se sigue manteniendo al no haber una institucionalidad antidiscriminatoria. Creo yo que también hay que avanzar en la ley ESI. Creo que es muy importante también, como lo mencionaba en algún momento Hilary, es muy importante también avanzar desde la niñez en la integración social, en la no discriminación y también en el reconocimiento de la sexualidad humana, digamos, como también parte de nuestro desarrollo humano. Para finalizar, quisiera relevar un punto que me parece muy importante que tiene que ver con que hace 3 días se cumplió un año desde la promulgación de la circular 7 del Ministerio de Salud, una circular lamentable desde nuestro punto de vista, reprochable también al Ministerio, porque fue una decisión política, basada en una decisión política y no en una decisión técnica predominantemente, que finalmente recomienda no entregar acompañamiento en materia de salud, tanto bloqueadores hormonales, terapia de reemplazo hormonal, a adolescentes trans. Esto finalmente se traduce en que si bien la autoridad se excusa diciendo que es una recomendación, se traduce en una prohibición, porque los médicos finalmente, o por el miedo o porque derechamente están en contra, niegan el acceso a la terapia de salud, digamos, a las personas trans, incluso teniendo, digamos, el acompañamiento y el avenimiento de su familia, de sus representantes legales. Esto finalmente también está establecido solamente para personas trans que requieran bloqueadores hormonales, pero no para personas cisgénero, que también usan bloqueadores hormonales en ciertas oportunidades, pero finalmente aquí la normativa solamente es contra la comunidad trans. Esto viniendo de un gobierno que se dice, digamos, progresista, es lamentable. La autoridad también comprometió en un momento que esta circular iba a durar 3 meses y ya cumplimos 1 año. Y finalmente, mientras esto ocurre, las personas trans siguen estando limitadas en su acceso a la salud, siguen llegándonos situaciones de familias que están muy preocupadas por esto, porque finalmente también se traduce en que las personas que no tienen los recursos no pueden pagarlo, y las personas que sí lo tienen lo hacen. Entonces finalmente también se traduce en una circular clasista y que es lamentable viniendo de este gobierno. Yo también llamo a la autoridad que esta circular se derogue lo antes posible, porque está ocasionando un perjuicio considerable a la comunidad trans y a sus familias. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. Nos quedan los últimos minutos, segundos casi también. Profesora, estamos en año electoral, efectivamente, y antes usted mencionaba, no da igual por quién se vota. Entonces, en este cierre quisiéramos también sumar a ese mensaje de conciencia, de tener atención a ciertas señales, a ciertos mensajes que nos entregan los candidatos. Este año tenemos elecciones parlamentarias, presidenciales, porque además muchos de esos líderes que mencionábamos previamente han llevado este camino de retroceso, han sido elegidos democráticamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer también sumarnos a ese mensaje de conciencia a tener en mente al momento de llegar a la urna y tomar la decisión electoral?
Claro, es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que son varios factores, ¿no? Que yo creo que hay que tomar en cuenta y también destacar. Me gustaría tal vez como partir diciendo que a veces hay esta idea también de un cierto tipo de centro-izquierda, que estos son temas como identitarios, ¿no? No sé si han escuchado esto, ¿no? Como esta idea de como dejemos fuera todas esas demandas feministas o trans o gay porque no sirven y como que en el fondo el votante promedio como que no entiende, ¿no? Y en el fondo se transforma lo que podría ser, digamos, un discurso mucho más abierto hacia, como dijo Ignacio, ¿no? Como a favor de los derechos humanos, ¿cierto? Y desde también porque hay otros tipos de discursos que también pueden ser de alguna forma universales, ¿no? Y que no necesariamente tienen que como recaer por sobre esta idea de que lo universal es solamente el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho ojo ahí, ¿no? Porque ese tipo de discurso es justamente un discurso que muchos hombres de élite, ¿no? De la política han tratado de convencernos sin ninguna evidencia muy real que eso es en el fondo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y me gustaría mencionar eso también en términos de qué pasó con el segundo proceso constitucional, ¿no? Y donde efectivamente, ¿no? Creo que tú mencionaste, era un proceso dominado por la ultraderecha, profe Silva y no sé qué, y totalmente en contra de todo, ¿no? Lo que había sido el primer proceso, básicamente, ¿no? Y en última instancia, y eso fue un voto obligatorio, nacional, y en última instancia, muchas mujeres y feministas decían, no nos queremos retroceder respecto a la ley 3 causales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros derechos y nuestros avances no son un tema, digamos, como de una pequeña minoría, sino que también podemos construir mayorías, ¿no? Y lo que vimos, por ejemplo, ¿no? En esa elección es que efectivamente también hay un cierto techo, ¿no? También respecto a ciertos discursos muy de ultraderecha, ¿no? Entonces yo creo que ojo ahí, como que también hay un cierto tipo como de equivocación, me parece también ahí dentro de ciertos sectores de izquierda respecto a lo que se debería, lo que no se debería decir, ¿no? O como de autolimitarnos. Y por otro lado, yo creo que es súper importante que en particular la gente que vote, ¿no? Que vaya, que no piense que esto, bueno, como que va a ganar la derecha sí o sí, ¿para qué participar? No, también tenemos que estar ahí, tenemos que estar organizándonos, tenemos que tener claro que si nos organizamos bien, podemos parar ese avance de la ultraderecha. Yo creo que eso también es muy clave. Y yo creo que en última instancia también me gustaría tal vez llamar un poco la atención también, ¿no? Respecto a esto de ciertos grupos o personas que también dicen cosas como Gays por Cast, ¿no? Que surgió en las últimas elecciones, o esto así como de ciertas lesbianas o personas trans, así que tienen un privilegio tal, ¿no? Porque vienen de clase alta, que me importa, ¿no? Por ende, lo que más me interesa es una candidatura que sea anticomunista, ¿no? Por ejemplo. Hay que realmente reevaluar esa posición, porque lo que hemos visto en múltiples contextos es que en primera instancia vienen por las infancias trans o vienen por las personas trans, pero después van a venir por tus derechos también, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tiene que haber un trabajo ahí importante de reflexión, ¿no? Y de trabajo también, ¿no? Respecto a qué pasa aquí respecto a esta amenaza a la democracia y a nosotros como comunidad, ¿no? Ignacio Yarzún Golcio, abogada y presidenta de la Asociación Organizando Transdiversidades, Hilary Giner Carroll, investigadora del Núcleo de Diversidad y Género y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Mezquita Quero, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Gracias por responder a esta invitación y estar acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile en este foro Hablemos
Todos, el peligroso retroceso en los derechos LGBTIQ+. Gracias a la coordinación del equipo de comunicaciones del Senado Universitario y todo el apoyo técnico de Alexis Gaete y Ricardo Ramírez. Gracias por seguirnos en la transmisión de YouTube y quienes nos escuchen luego en el programa Educación en el Aire. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado El peligroso retroceso en los derechos LGTBIQ+. Participaron Ignacia Oyarzún Golcio, abogada y presidenta de la Asociación Organizando Transdiversidades OTD Chile, Hilary Giner Carroll, investigadora del Núcleo de Diversidad y Género y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Mezquita Quero, senador universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Condujo la periodista Diana Porras.